En esta computadora. Recording in progress. Bueno, ahí empezamos a grabar la segunda parte de la clase 3. Entonces, habíamos hablado de lo que Profe, sigue. profe, justo se cortó cuando yo estaba por preguntar, perdón. Ah, cierto, Ángel, estaba por hacer una pregunta. Decime. Sí, sí. Bueno, lo que yo quería preguntar era si los capacitores son los componentes que con el paso del tiempo tienen más tendencia a dañarse o a perder capacidad. Exactamente. Más que las resistencias, Más que, más que los ajá, transistores. ajá, ajá. ¿Y son los capacitores de la etapa de potencia los más complicados? No, todos en general, todos. Todos. Los que acoplan Ajá. Ok. señales, sobre todo, a ver, el daño o digamos el deterioro en sí puede empezar desde los capacitores de señales, síntoma, el equipo no tiene sonido, el equipo distorsión, hasta los que regulan tensiones, el equipo satura, el equipo sube volumen y se baja, el equipo empieza a apagarse las luces, titila, los de potencia. En Ajá. general todos, ¿no es cierto? To- Pero los Todos que esos se son dañan síntomas de. generalmente son los electrolíticos, no así los cerámicos, no así los de multicapa, etcétera. ¿Sí? Ajá, ajá. Todos esos son síntomas de que los capacitores están dañados. Exactamente, exactamente. Entonces, una vez que nosotros, digamos, reparamos el equipo, el último paso, o el primero, depende del orden que le quieran dar, el orden de los factores no esté del producto final, hacemos un recap del equipo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que tenga buena tensión, buena sonoridad, buena calidad, brillo. Cuando el equipo pierde brillo, seguimos hablando del equipo, ya está andando el equipo. ¡Wow! Ya ajustamos el vía, espectacular. Pero subo el tono grave y no me convence. Y hay que hacer un recap, sobre todo en la parte de tonos, sobre todo en la parte de, digamos, antes del pre, en la parte, digamos, antes de la potencia. ¿Los transitores cuáles? Los de acople de señal. ¿Cómo los identifico? Bueno, después vamos a retomar y vamos a ver de nuevo cómo interpreta plano, ¿no? Pero básicamente son los de menor denominación, los de 1 microfaradio, 2,2, 3,3, 10 microfaradios, 22 microfaradios, 33 microfaradios. Todos los valores chiquititos, 10 microfaradios, acoplan etapas y desacoplan etapas. Y acoplar y desacoplar una etapa es que pase la señal o sea amplificada o sea regulada, etcétera. De ahí es que le da brillo o no a la sonoridad del equipo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera que el Sansui, por ejemplo, sonara más grave de lo que suena normalmente, le pondría otro tipo de capacitores. Entonces haría el cálculo de frecuencia, ¿no es cierto? Capacidad, y ahí saldría que para capacitores en alta frecuencia voy a poner, perdón, para alta frecuencia voy a poner capacitores chicos y para baja frecuencia capacitores grandes. Entonces variando, ponerle, no sé, si el acople del pre es de 3,3 micro, le puedo poner 4,7, sí, le puedo poner 4,7 micro. Va a sonar distinto el equipo. Ahí ya puedo empezar a experimentar con el equipo. Ah, porque yo quiero que suene más agudo, listo. Como me pidió un cliente y le modifiqué todos los capacitores de la parte de tono, en donde los graves y los agudos, los graves suenan como un equipo pro, hacen bum, 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 fuertísimo, y los agudos suenan que te atraviesan el oído de punta a punta. Hacen y bueno, sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Así que ya una vez que el equipo está equilibrado y restaurado, podemos, si queremos, experimentar con el equipo y de esa forma conocerlo, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Este capacitor que maneja, ¿por qué si cambio este capacitor pasa esto o no? Pero es una vez que el equipo ya está funcionando bien, ¿no? Y entrando en el terreno de la experimentación o modificación, ¿no? Si te escucha un puritano, te Profe, crucifica, pero tranquilamente, digamos, podemos aprender de esa forma a conocer el equipo, la reacción, la forma, cómo tiene más brillo, más agudo, menos agudo, etcétera. ¿Sí? profe, consulta. Andrés, Sí, hablamos de los par complementarios. Bueno, NPN, PNP, en ese caso, cuando tenemos el STK, bueno, eso vamos a hablar en equipos con STK, ¿no? Ahora estamos hablando de los
Equipos Ok, vintage sin STK, con transistores, el procedimiento. Pero supongamos perfecto. que hicimos todo el procedimiento y en vez de hacer, digamos, ajuste de vía y toda la mar en coche y medir un transistor y el otro, lo que hacemos, por ejemplo, a ver, un equipo vintage que lleva STK que adentro son pares Darlington, es desoldar esos STK, ¿no es cierto? Y ver qué tensiones llega en realidad a esos emisores, a esos colectores, porque digamos los STK adentro son transistores también, entonces yo me fijo qué característica o dataset tendría que tener ese STK, llamémosle un STK 040, 060 como llevan los Pioneer, o un Samsung A5, ponele que tiene un pequeño STK también, y vemos de acuerdo a los parámetros digamos del plano. Sí, tiene que entrar señal, sí, tiene que entrar tensión, si está la tensión correcta o no. Entonces, ¿qué medida podemos tomar en un STK? Primero que nada, ver si la tensión de alimentación corresponde, ¿no es cierto?, a ese circuito. Si yo tengo el STK conectado y la tensión de alimentación no corresponde, desueldo ese STK y veo si las tensiones volvieron. Entonces, lo cual significaría, si vuelven las tensiones, que hubiese un corto ahí, ¿no?, en el circuito integral. Perfecto. Bien. Otra cosa, pero bueno, también puede entrar dentro de los equipos vintage, no a 40, pero sí por ahí algún equipo más complejo, sería la etapa de protección, ¿no es cierto? Como un 747, como que le estoy restaurando ahí al amigo Claudio, como otro equipo más complejo que tiene una etapa de protección que detecta cuando hay, digamos, tensión en la salida del parlante, entonces se apaga o se abren los parlantes, y una etapa de relay. Entonces, muchas veces, a veces, el gato, qué lindo. Tenemos, digamos, los relay que no hacen contacto como tienen que hacer y se escucha un solo canal y uno sí y uno no. Entonces, ahí hay que sacar el relay, limpiarlo, ver en qué estado está, si conduce, si no conduce. Y sobre todo cuando un equipo se protege y ya las etapas de, digamos, salida están bien, tensiones están bien, pero el equipo se sigue protegiendo, ya hay un daño en la propia protección. Es decir, el equipo se protege, pero no se tiene por qué proteger. Entonces, ¿qué está fallando ahí? Generalmente los capacitores de la fuente que rodean al equipo digamos, a la parte de salida y protección está siempre rodeado de las mismas fuentes y los transistores de conmutación, de detección de esa etapa. Entonces, un equipo que tiene protección con salida de relay, mínimamente se saca el relay, se pone otro, se limpia y se hace mantenimiento, y mínimamente se sacan los transistores, los diodos y los capacitores, se miden afuera, los capacitores se cambian, y ahí vemos si ya la protección deja de saltar, ¿no es cierto? Pero generalmente los equipos que tienen protección con relay tienen más ajustes todavía. Tienen doble ajuste de vías, tienen doble ajuste de offset, tienen puntos de control. Son, digamos, equipos más complejos que manejan mayores tensiones, mayores señales, pero al mismo tiempo de su complejidad, su estructura es muy similar. Lo único que cambia es su arquitectura, básicamente, ¿no? Es decir, el ABC del buen funcionamiento de un equipo es su fuente, sus capacitores y sus transistores. Las resistencias normalmente están bien, pero a no ser que hubo un daño, es muy raro que se degraden porque sí. Las resistencias generalmente son casi eternas, pero también tienen una degradación por tensión, por uso, por calor. Normalmente el valor se va hacia arriba o se cortan. No así los diodos. Los diodos o se cortan o conducen en fuga, es decir, conducen para donde no tienen que conducir, o conducen demasiado o conducen de menos, por la estructura del diodo en sí. Entonces la curva de respuesta del diodo no es la adecuada, manda demasiado amperaje, manda demasiada conmutación, entonces se desequilibra el equipo, ¿no? Que esas son, digamos, fallas que se pueden determinar ya con el equipo funcionando, ¿no? Entonces, hasta acá fue el equipo sin funcionar y lo pusimos en marcha. Ahora viene la, digamos, ley de la milanesa, ¿no? O sea, yo pongo el equipo, pero un canal suena más fuerte que el otro. Supongamos que el equipo prende, no le hice todo este mantenimiento, ¿eh? Este es otro equipo, pero ya prende este equipo. O sea, la primera era la terrible, la que el equipo no prendía, ya lo pusimos en marcha. Supongamos que el equipo prende, pero un canal subo el volumen y de uno se escucha bien y el otro se escucha mal. Uno se escucha bárbaro, se escucha espectacular, y el otro subo el volumen, paso el balance para otro lado y se escucha Pato Donald. Bueno, ese equipo está distorsionando por falta de alimentación de un canal o del pre.
Entonces, lo primero que tengo que determinar es de dónde viene esa distorsión. Entonces, me pongo los auriculares, tuc, enchufo el equipo, desconecto la etapa de potencia del parlante si puedo o no, porque los equipos generalmente vienen con conmutación y si no la tiene, solamente utilizo el auricular y veo si escucho distorsión también con los auriculares. Si escucho distorsión también con los auriculares, significa que el daño no es solamente, digamos, el problema no es de la etapa de salida, sino que ya tengo que ir al preamplificador. ¿Se entiende? Si yo escucho distorsión en el equipo, que cambio, digamos, balanceo para el otro canal de un solo lado y del otro lado se escucha bien, significa que el daño o la distorsión tengo que empezar a revisarla por el preamplificador. ¿Sí? Hay varias formas de, digamos, revisar ese daño. Una es ver la señal, cómo entra el pre y cómo sale del pre. Entonces, para ver una señal tenemos dos opciones. Generando, digamos, un barrido de señal con un osciloscopio y ver el patrón de entrada de la señal y el patrón de distorsión de la salida, o si no tengo osciloscopio todavía, porque no lo pude comprar, no me fabricó uno, qué sé yo, me fabrico un seguidor dinámico de señal en el cual yo voy a escuchar una mínima señal de entrada y cómo la escucho en la salida del amplificador. Y ahí voy a poder determinar, midiendo la tensión, supongamos, de ese preamplificador, si la distorsión se sucede porque falta tensión, sobra tensión, falta señal, sobra señal. Entonces, en esos cuatro parámetros va a estar regido lo que yo voy a hacerle al preamplificador. ¿Qué va a hacer? Si tengo tensión de más en la parte del preamplificador, voy a ir a los circuitos de regulación de tensión de esa parte del preamplificador. Entonces, voy a ir a los transistores, a los diodos, a las resistencias, a todo lo que alimenta esa etapa preamplificadora. Y también voy a revisar los potenciómetros y las llaves selectoras, porque todo va a depender de qué. La llave selectora de la función, el potenciómetro del volumen, de la ganancia. Yo cuando muevo el volumen, administro la señal de potencia del equipo con respecto al preamplificador. O sea, el equipo de 40 watts todo el tiempo está tirando 40 watts. No es que cuando subo el volumen ya tira los 40 watts. No, todo el tiempo está tirando 40 watts. Desde que lo enchufo, ya el equipo está tirando 40 watts. Lo que pasa es que esa señal tiene que pasar primero por el preamplificador para yo con la señal de entrada mandarle la señal a esos 40 watts y potenciar la señal hacia la salida. ¿Sí? Entonces, eso de que no, porque yo muevo el potenciómetro y apenas se tiene que escuchar ahora, no, porque eso es una deficiencia en el equipo. El equipo tiene que aprovechar todo su recorrido normal describiendo la potencia que yo manejo, la señal que va del pre a la salida de la potencia. Entonces, si hay un problema en el preamplificador, lo voy a notar tanto en los auriculares como en la salida. Y la forma de medir esa distorsión es esa, con un osciloscopio o inyectando señal y viendo si escucho, ponerle, le pongo una señal de radio o algo a la etapa preamplificadora y escucho antes cómo se escucha con este pequeño seguidor de señal que es nada más que otro preamplificador y después cómo se escucha atenuando la señal con mi aparato. Entonces, yo voy a evitar esa preamplificación y voy a determinar si hay distorsión o no. Si hay mayor distorsión que las que se espera, el problema está en la etapa preamplificadora. ¿Qué puede causar una etapa, digamos, una distorsión en la etapa preamplificadora de ese equipo? Exceso de tensión o falta de tensión. O sea, si el equipo le falta energía en esa etapa, va a distorsionar. Y si le sobra energía, va a distorsionar también. ¿Por qué? Porque se dañó ese preamplificador. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿No? No, Profe, Bien. no, no. Sí, Claudio. hace 1000 años que no uso Zoom, estoy re perdido con esto. No sé, ahora salí, a ver, Bueno, acá. Eh, ¿Cómo es estaba escuchándote lo de vos tenés 40 o 60 lo que tiene el equipo constante. sí, Cuando vos con el potenciómetro lo pones a masa, quiere decir que ahí no llega señal de audio a claro, los parlantes, pero sí, sí, pero los 40 watts siguen estando. sí, siempre. Un equipo de 100, 200, 8000 vatios siempre está emitiendo la máxima potencia el equipo. Lo que pasa que no se abre ese transistor para emitirla porque no se cierra el circuito y además no se está excitando la señal. Pero todo el tiempo el equipo tiene su potencia de fábrica. Todo el tiempo tiene los 40 vatios, los 1000 vatios, los 500 vatios, ¿sí?
No es que yo aumento la potencia del equipo cuando subo el volumen, no. Yo habilito la señal cuánto la voy a amplificar, la señal de entrada, que La va de habilitás 0 hasta los 40 vatios o 1000 vatios o 200 vatios, etcétera. pero la habilitás para los transistores, pero Exacto. en algún lugar se corta del circuito, sí. El circuito no se habilita hasta que la señal excita el par diferencial, pero está latente ahí Claro, la potencia de todo el equipo, ¿entendés? Está latente ahí la tal vez yo no potencia. sé, Por eso es muy tal vez yo no sé importante bajar el volumen totalmente, ¿no es cierto? Al cambiar los sí, parlantes, al hacer un cambio en el equipo, bajar completamente el volumen y en lo posible apagar el equipo. Porque está todo el tiempo esa tensión ahí. Está todo el tiempo esperando una pequeña señal para qué? Disparar la salida. claro, claro. ¿Sí? Necesita una señal para. Ah, está bien, ahora entiendo. Exactamente. Para habilitar Sí, el par sí. Sí, diferencial, la salida de audio, etcétera. Entonces, esa sería una falla por distorsión. Es como, digamos, que generalmente, por la experiencia que uno tiene, le puedo transmitir, detecta en un equipo que distorsionó. Si el amplificador, digamos, perdón, si el preamplificador que distorsiona es a integrados, que lleva un integradito de 8 patas, generalmente el daño está en el integrado. O sea, no hay que dar vuelta, hay que cambiar el integrado. Normalmente cuando se dañó el integrado es porque viene de una serie de resistencias de polarización que también se fueron de valor, ¿sí? Entonces, normalmente hay que cambiar el integradito y las resistencias que lo rodean, o por lo menos las que lo alimentan. Y lo otro que preventivamente se hace, y también está bien hacer porque uno está mejorando el equipo y evitar que vuelva a pasar lo mismo, es cambiar los capacitores de acople de ese preamplificador, ¿sí? Cuando está distorsionando. Y no me voy a quedar con cambiar, digamos, los capacitores del canal que distorsionan. No, no, voy a cambiar los dos que rodean el preamplificador. Es decir, el RIA, la parte donde entra la señal, donde yo enchufo la ficha CRCA y ahí al toque está el integradito, los transistores, los voy a cambiar. Los dos canales, no uno del que falla, no, los dos. Porque si yo cambio uno, va a pasar lo mismo que la etapa de salida. Uno va a amplificar bien, este es más viejo, con el tiempo se va a joderete, este va a bien y otra vez, te va a fallar otra vez la entrada del equipo. ¿Sí? Bien. Eso cuando el equipo distorsiona, ya que le falte potencia o le sobre potencia. ¿Sí? Cuando yo prendo el equipo y las luces tintinean o se apagan, le está faltando alimentación al equipo. Entonces, ¿eso por qué puede ser? Porque la fuente, el transformador llegó su vida útil a su fin, o los capacitores no tienen velocidad de recarga, no tienen capacidad de carga, ¿sí? Entonces, eso está generando un exceso de consumo de fuerza y el equipo no alcanza a alimentar el equipo porque le va mandando cada vez más consumo y los capacitores ya no dan más. Entonces, se apagan las luces del equipo, ¿sí? Entonces, esas son fallas que nos van determinando según el síntoma. Ahora hablamos de síntomas, como dijimos en la introducción a la clase. ¿Qué hacer con este equipo? ¿No? Supongamos que yo, digamos, tengo el equipo, volvamos al caso de la 40, y lo pongo en fono, se escucha bárbaro, espectacular. ¿No? Lo pongo en auxiliar, no hay audio, no se escucha nada. Lo pongo en radio, se escucha bárbaro, espectacular. Entonces, ¿dónde está el problema ahí? Está el problema en la llave selectora, no, no hay que dar vuelta por otro lado. A ver, toda la señal del pre va a la selectora y de ahí administra a quién le mando señal o de dónde tomo señal, ¿sí? Porque es un ida y vuelta. Entonces, si yo fono escucho bien y radio escucho bien, pero auxiliar no, el problema está en la llave selectora. Entonces tengo que abrir la llave selectora y ver qué tal está. Seguramente la llave selectora va a estar sucia o dañada. O sea, por la experiencia que yo le transmito las reparaciones que he hecho, ¿no? Restauraciones. Entonces un equipo se escucha bien en fono, se escucha bien en radio, pero pongo auxiliar y no se escucha nada. ¿Sí? Es como Entonces, sale el criterio a veces, ¿cómo? ¿no, profe? Es como sale el criterio más que Sí, pero conocimiento, ¿no? a veces el criterio no existe o lo obviamos. Buscando la reparación, obviamos el criterio. Porque tal vez ignoramos la estructura o nos confundimos porque estamos pensando que el daño está en, digamos, la ficha RCA que entra a la señal. No, a ver, Claro. esas tres fichas RCA tienen en común, salvo la de fono, el mismo pre. Entonces, la entrada de señal es la misma. Lo único que hago yo es administrar hacia dónde voy a mandar esa señal con la llave selectora. Lo mismo parlante. Con estos parlantes, supongamos fallas, ¿no? Del equipo. Se escucha sistema A, no se escucha sistema B. Bueno, el problema no está en el amplificador. Si yo escucho el sistema A, el equipo anda. Cuando yo pongo el B, significa que yo estoy sumando o no la salida del equipo, pero es el mismo amplificador. Entonces no hay un daño en el amplificador.
¿sí? El daño no está en la llave selectora de parlantes. ¿Cuál puede ser el daño? Un cable suelto, sulfatado, mugre en los contactos, las resistencias abiertas, ¿sí? Entonces, sistema A más B es el mismo amplificador. No es que se inventó otro amplificador adentro cuando puse A más B, son dos amplificadores. No. Es la misma salida que se divide en impedancia, ¿sí? En 4 ohm, en 8, según la cantidad de parlantes que vas a conectar. Entonces, abajo los mitos, que si se escucha solamente el sistema B, es porque está fallando el amplificador. No, está fallando la No, selectora, ¿sí? no escucharía nada si fallara el amplificador. ¿Eh? No se escucharía nada si fallara el amplificador. No, No, pero no se muchos escucharía dicen nada que, entonces. muchos piensan eso. Ah, escucha. Bien. Supongamos que otra falla. Prendo el equipo y a veces se escucha un canal, a veces no. A veces sí, a veces no. Va y viene, va y viene, va y viene, todo el tiempo. Vos subís el volumen, equilibrado, los dos volúmenes. Lo primero que reviso son los parlantes, ¿no? Y después veo, ¿por qué va y viene la señal? Si estoy conectado a la radio, puede ser que haya un desfasaje en la entrada de señal de radio. Veo por qué, si está correcto o no. Lo segundo es ver si en algún momento cae la tensión de ese canal que va y viene. Entonces, pongo el tester y mido si esa tensión oscila tanto en el pre como en la etapa de salida, que puede ser debido a que una resistencia con corte intermitente, algo que se esté calentando, un transistor con corte intermitente. Es decir, puede ser que no esté completamente dañado ese componente y, digamos, caliente, se enfríe. Y eso hace que suba y baje el volumen, suba y baje el volumen, suba y baje el consumo y también el voltaje. Entonces, hay ciertos parámetros que según el síntoma y lo que medimos no va a coincidir con el síntoma, ¿sí? Supongamos otra falla. Subo el volumen de un canal, ¿no es cierto? O de los dos, subo el volumen y luego se baja de golpe. O se empieza a bajar de a poco. Eso significa que en algún momento hay una fuga en la potencia, en los amplificadores, en la parte de ecualización, en la parte de tensión, no se regula bien la tensión porque el transistor se excita la salida, pero llega un punto que llega a lo que se llama el límite de funcionamiento y empieza a caer el consumo, lo que sea. Eso puede ser que los transistores de salida están perdiendo ganancia, que eso pasa con el tiempo. Los transistores del preamplificador están perdiendo ganancia, pierden el HF. Entonces yo tengo los transistores, los saco afuera, los mido, miden bien, bárbaro, base, colector, emisor, resistente, perfecto, pero no tienen ganancia, perdieron la capacidad de amplificar. Entonces la señal va a pasar hasta que pega la vuelta y cuando tiene que completar el ciclo de conmutación del transistor no lo hace porque no amplifica y se empieza a caer el sonido. Entonces, por ende, ¿qué hay que hacer? Cambiar esos transistores. Y así vamos, digamos, ejemplificando un montón de cosas, ¿no? Supongamos que prendo el equipo, anda, pero se escucha en un canal, en los fuerte, un zumbido bárbaro. Bueno, está pasando alterna la amplificación. De la única forma que pasa alterna la amplificación, si analizamos un poco el funcionamiento de los amplificadores y los circuitos, es que el capacitor electrolítico no esté aislado. Entonces hay un capacitor pinchado. ¿Cómo detecto qué capacitor está pinchado? Empiezo por la fuente primero, ver si la fuente tiene un capacitor pinchado. Entonces, me armo una punta de prueba de medición pico a pico de consumo, que después se la voy a enseñar a hacer, que es muy sencilla con un tester y una punta de medición con un par de diodos y capacitores y veo qué reacción tiene. De acuerdo a eso, voy a saber si tiene fuga en esos capacitores y si el problema viene por ahí. A ver, preventivamente vuelvo a lo mismo. ¿Qué hago yo? A la mierda los capacitores de la fuente, pongo capacitores nuevos, seguro están pinchados. Y ahí después voy descartando las otras etapas, por dónde puede zumbar, ¿sí? Porque cuando zumba es la señal alterna que pasa a la amplificación, ¿sí? Entonces, básicamente, en un equipo que zumba, atacamos la fuente. Luego vamos viendo otras etapas o subetapas que estén relacionadas con respecto a la masa. ¿Por qué con respecto a la masa? Porque el punto medio del transformador recorre todo el equipo de punta a punta hasta la salida del parlante. Y todos los capacitores que estén acoplados o desacoplados con respecto a masa van a generar un zumbido. Entonces ya vamos reduciendo la búsqueda. Entonces, ¿dónde puedo tener otro zumbido si los capacitores de fuente están bien? Ah, en los capacitores que se acoplan ¿a dónde? A la masa. Entonces puede haber un capacitor sin polaridad, un capacitor pinchado con respecto a la masa, que puede ser el punto medio
¿Por qué decimos con respecto a la masa? Porque el punto medio del transformador tiene alterna y esa alterna recorre todo el chasis del equipo, ¿se entiende? Entonces, si hay un capacitor con fuga, ¿qué va a tirar? Alterna al amplificador, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Profe, Sí, sí, a por eso ver. me decías lo del zumbido de la 40 que todavía no lo revisé. Bueno, empezar por la O fuente. sea que los diodos no tienen nada que ver ahí, porque está No, no, en rectificando un bien. principio los capacitores. Después vemos los diodos, el puente si tiene fuga. En un principio los capacitores. Bien, ¿Sí? gracias. No, por favor. Sí, ¿había otra pregunta por ahí? ¿No? No, profe, yo solamente te había dicho que sí, que había dicho si estaba todo ok y te dije que sí, nada más. Ah, otra cosa, no se vuelvan locos. A ver, un equipo vintage con un amplificador, con una línea abierta, es decir, tengo conectado algo en el fono, tengo conectado algo, subo el volumen, voy a escuchar un ruido de amplificación del aire. Hasta puedo llegar a escuchar una radio si estoy cerca de una emisora. ¿Por qué? Porque el amplificador está amplificando. Entonces puedo escuchar en el parlante pero no, voy a escuchar como un ruido a cinta que está pasando. ¿Sí? Eso se llama amplificación del éter, de lo que rodea. Todo amplificador es un receptor. Si yo un amplificador, a ver, en la entrada del pre, pongo una bobina, voy a llegar a escuchar una radio, una bobina con un diodo un N60. Voy a escuchar una radio. Es más, en el mismo parlante puedo escuchar una radio. Es un factor de ruidos parásitos que se tratan de mejorar con la estructura del equipo, ¿no? Pero por ahí es normal escuchar algún silbidito muy bajito en la parte amplificada. No así en los equipos de guitarra, por ejemplo, que cómo se soluciona. Fácil, en la entrada del pre, o sea, donde inyecto la guitarra, lo que sea, tiene una conmutación con respecto a masa. ¡Tuc! Manda la señal en la masa, no puede entrar ningún ruido cuando saque el plug. Entonces, yo enchufo el equipo de guitarra, desenchufo, mudo completamente, con el equipo a todo volumen. ¿Por qué? Porque está conmutada la entrada, ¿sí? Entonces, bueno, cosas esperables o no a la hora de reparar un equipo según la falla que presente. De más está decir, por ejemplo, otra cosa, subo el volumen, se escucha primero uno bien y después recién se escucha el otro. Bueno, más que simple, hay un falla en el potenciómetro, puede ser suciedad, lo que sea. Porque, a ver, no es que yo gire el potenciómetro y después se habilite un canal y el otro, no. Si es estéreo, se van a habilitar los dos al mismo tiempo. Lo que pasa es que no está pasando la señal porque hay un daño o una suciedad, eh, eh, digamos, en el potenciómetro volumen. Entonces, voy a limpiar el potenciómetro y ahí recién voy a subir el volumen de nuevo y determinar cuál es el daño. Bueno, gente, ahora sí, quedan 10 minutos hasta que se corte y díganme si queda alguna pregunta, aprovechemos este, y cerramos la clase por hoy. Profe, Sí, eh, tenía una duda yo por algo que estaba leyendo por ahí. Eh, ¿Afecta un buen uso de cables, por ejemplo, para los parlantes del equipo? O sea, en vez de usar los rojo y negro comunes, usar un buen cable. ¿Tiene algo que ver sí, a ver, claro, la corriente alterna, que es la corriente de audio, se transforma, digamos, o se transmite, mejor dicho, en forma pelicular. Es decir, cuanto más superficie tenga, mayor corriente voy a tener. ¿Sí? La corriente alterna es pelicular. Es decir, si yo tengo un cable más grueso, ¿voy a tener mejor calidad de audio? Sí. ahí está. ¿Sí? Sí, está, pero o sea, qué sé yo, no sé cómo se llaman los cables, pero el Cable de cable que yo audio. tengo es básico. El mejor cable de audio que yo he visto en un ¿cómo era? Un Macintosh eran cables planos, así como un dedo, todos en paralelo para un solo canal, ¿viste? Y después todos en paralelo para el otro. Y después he visto en un equipo super vintage que era un Mark Levinson, impresionante el equipo, y tiene unos cables así que parecían de instalación eléctrica. Le digo, esto parece cable de instalación eléctrica. Sí, son de 4,5 milímetros de instalación eléctrica. Se escuchaba Mm. de pelote, con los cables largos y todo. Porque, a ver, como la corriente es pericular, circula por todo el perímetro. Cuanto más superficie tengo, mejor conduce la corriente alterna. Entonces, gracias a esa característica, es que la corriente alterna se utiliza para transmitir
grandes cantidades de energía, por ende mayor amperaje, por ende mayor señal, ¿sí? O sea que si no, todo eso que sale del equipo se pierde en el aire, digamos. No, en el aire no, se disipa en pérdida por, digamos, centímetro cuadrado y por calor, ¿no es cierto? O sea, eso genera un campo magnético alrededor muy variable y además una temperatura en el cable, ¿sí? Lo cual repercute en la salida de audio también. Es decir, cuanto más grueso tengo los cables de salida de audio y más cortos, mejor audio voy a tener, ¿sí? Y depende del También material también con el cual estén hechos, ah, tiene que ver claro, a mayor largo está bien. Gracias. ¿sí? No sé si hay alguna otra duda, algo. Sí, Patricio. Yo con el tema de los cables de audio me cansé de renegar con los cables, Y le con el pusiste los Power, cables de ¿cómo se llama 220. acá? Dos por 2,5 tipo taller le puse. Y Sí, chao. no hay ningún Y problema. listo. No hay Y ningún ahí problema. están dando. Van como piña, Volviendo al como quien tema de dice. los S, volviendo al tema de los STK, en los amplificadores a transistores uno regula el bias en forma manual, dijimos. Sí. En los STK, ¿el integrado se encarga de hacer eso o estoy loco? Depende qué STK, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Hay STK que son pares Darlington, hay STK que vienen con circuitos reguladores internos, hay STK que vienen con Ah, preamplificadores internos. Es un poco más complejo. El STK no es tan ah, para ah, tomarlo ah, a la ah. ligera, digamos. ¿Sí? No, no, ni hablar, ni hablar. Depende qué tipo de STK sea. Igual eso lo vamos a ver en sucesivas clases cuando veamos mini componentes, equipos técnicos, cosas más complejas, amplificador clase D y demás. Pero bueno, estamos, Claro. digamos, volviendo a empezar, ¿no? De a poquito, de a poquito. Sí. Bueno, bien, Porque es gracias. bastante complejo y por ahí si yo los inundo de cosas, ahí viene un No, no, poco. no, no. No Era una quiero que duda se, nomás que no tenía, quiero pero que sí, se sí. frustren, ¿sí? Quiero que vayan aprendiendo de a poco, Sí, asimilando no, las ni hablar, ni cosas, hablar. practicando esto, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, pues si no nos vamos a hacer un matete que no vamos a entender nada. Claro, y sí, es así, es así. Bueno, listo, gracias. Bueno, quedan 5 minutos y pico. Si alguien más quiere formular alguna pregunta. ¿Me escuchás? Carlos, Profe. no Hola, te Guille. escucho, Carlos. Bueno. Juan Pablo, Hola. ¿vos dijiste algo? No, yo, Gustavo. Gustavo. ¿Cómo estás de salud, Guille? No, mucho mejor. Mucho mejor. Mañana voy a correr la maratón. No, no, voy mejorando, voy mejorando. De hecho, ven que ya no toso más, un gran progreso. Profe, Sí, Buenísimo, me te- alegro, Guille. gracias, sí, Gustavo. en serio, cuídate, profe, que tengo que aprender más todavía. Si Dios quiere, tenemos para Después, rato. La parca me dijo, en no. el, ¿Eh? en el canal tenés como reparar pistas, que yo tuve jodido en el grupo, tengo Sí, que reparar dos sí. pistas, que me la remandé ahí, se me fue con el flu, la malla, me zarpé y saqué todo, un No desastre. sos Sí, el hay como único, ¿eh? reparar pistas, varias Vale, técnicas. no, vale. Pero no, estuve mirando con Alam, no sé, no tengo, Con no tengo alambre de todo lo que resistencia, a pide. lo mejor, olvidate. Sí, me dijiste, pero no sé cómo se hace. ¿Lo tenés en un Hay que ser video para artesano usarlo? ahí con las pincitas, así, tic, tic, tic. Después te voy a decir. Pero se me rompió donde sale, este es el agujero donde sale el Claro, como los componente. artesanos, donde sale la patita de transistor, dos vueltitas la patita, seguís la curva. Algo importante es respetar el ancho y la forma de las pistas. No es que yo haga un puente así y ya está, porque eso genera Pero, ruido. Entonces, por eso pero tienen ¿con qué esa lo forma. pegás? ¿Sí? ¿Con qué lo pegás? ¿Estaño en pasta? Vi por ahí. ¿Con qué Sí. Porque eso no se pega, es madera, cartón, No la me No, no platita. es pide. cartón. Es material de PVC. Es un Está material bien, plástico, químico, granulado y prensado. lo que Eso, sea. no, ¿Con qué no. lo pego? Es una vez que vos lo reparaste la pista, se compra la máscara verde, ¿sí? Y se le pone una máscara verde y ahí quedó. Ajá. Pero a mí me quedó el marroncito, digamos. Sí, Yo no, lo que no, pero no después sé. se corrige. Yo después te voy a enseñar. Eso se corrige y Bueno, bueno. puede quedar como nuevo. Claro, sí, sí, igual voy a hacer todo lo que me dijiste, sacar todos los componentes.
Sí, no queda otra, porque ahí no sabe dónde está el daño. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, sí. Listo, gracias. Gente, nos estamos viendo. Se está por cortar, así que muchas gracias. Abrazos, saludos. Espero que les haya servido. La clase Un está abrazo, sobre. saludos. La clase que viene Perfecto. vamos a incursionar sobre otros equipos vintage y por ahí ya empezamos a tocar mini componentes. Perfecto. Buenísimo. ¿Eh? Ah, Cuídate, justito. cuídate. Ya está la comida. Cuídate, A profe. comer. Lo estamos viendo, gente. Abrazo. Gracias. Nos vemos. Después lo Chau, grabo chau. y lo subo al canal. Buenísimo.